a utilizar para, qué técnicas matemáticas para poder calcular la probabilidad. ¿Se acuerdan de la probabilidad condicional, muchachos? Más o menos, profe. ¿Cómo, profe? ¿Se acuerdan de la probabilidad condicional? ¿Cuál es la diferencia entre la probabilidad condicional y la probabilidad conjunta? ¿Se acuerdan? Que es excluyente. ¿Cuál es la excluyente? Muy bien, vale. La que utiliza el teorema de Bayes, es que me revuelven como los conceptos. Como no tiene un espacio poblacional y hay unas, para poder tratarla que son excluyentes, creo que utiliza Bayes. Ya, sí, correcto. Que Bayes hace como una diferencia, sí, o sea, en cierta forma, cuando yo tengo la probabilidad conjunta, lógicamente, todos los términos, yo, por ejemplo, dado una sentencia, ¿cierto? Yo tengo una sentencia, en una sentencia yo puedo mirar qué palabra sigue, ¿cierto? Yo podría establecer o podría tratar de predecir qué palabra sigue a esa sentencia, porque de esta manera que se trabaja. Entonces yo podría trabajarle esto como eventos independientes y eventos dependientes. Los eventos en las palabras, esto es muy claro, aquí para resolver un poquitico lo que me está diciendo el excluyente, la dependencia y la independencia, la dependencia y la independencia de las palabras no existe. Si yo tengo una sentencia, a no ser de que yo hable una locura en una frase y yo quiera interpretarlo, pero siempre hay una dependencia en las palabras, siempre va a haber una dependencia en las palabras, y esa dependencia de las palabras tiene que ver con la relación de las palabras en una oración. Lógicamente, cuando dice, el ejemplo que más tomamos nosotros es que la vida es color de rosa. Uno sabe que si lógicamente tiene rosa, la palabra que va antes de rosa es de. ¿Estamos? O sea, siempre van a existir dependencias, y lo que se logra y lo que lograron demostrar los científicos y toda esta parte es que las dependencias se pueden dar por el concepto de enegramas, que es lo que vamos a ver hoy también. Y un enegrama es una relación entre palabras. Si yo puedo hablar de bigramas, por ejemplo. Los bigramas son relaciones entre dos palabras, ¿cierto? Un bigrama, que yo tengo casa y yo tengo carro. Entonces, más o menos para mostrarle, esto es un bigrama, esto es la relación entre dos palabras. Puedo también tener trigramas, pero por lo general, entre más grande sea el conjunto de tuplas o de palabras que yo tome de relación en una oración, pues es más grande. Entonces, la idea de nosotros aquí, o lo que vamos a trabajar hoy, es separarnos un poquitico del modelo ya de... Acuérdense que nosotros teníamos dos modelos de word embedding. El primero que yo había tratado de trabajar era con TIF y DF, con similaridad. La similaridad sigue funcionando para todo. La similaridad no es exclusiva de estos modelos. Uno podría trabajar también word embedding con Word2Vec y con FastText, con lo que viene también con la similaridad cosenoidal entre dos palabras. Eso sigue siendo. De todas esas que yo les traté de mencionar allá, de las anteriores medidas de similaridad, esta es la que más se utiliza. Entonces, la idea ahora es la diferencia. Entonces, vimos entonces que en la tarea, a mí la tarea me tocó como que arreglarla, ¿me entiende? Como que arreglarle y decirle, mire, voy a lograr un vector que solamente me ubique caribes, pero ese vocabulario, el problema que tienen estas vectorizaciones de palabras es que dependen mucho del vocabulario. El vocabulario es muy completo. Entonces, si yo tengo un vocabulario de 20.000 a 50.000, como está aquí en el acetato, pues ustedes imaginan, esa matriz es súper larga. Sea que la matriz usted la tome con palabras versus documentos o con palabras versus palabras, la técnica esta de conteo y la técnica de vectorización de palabras sigue siendo grandísima. Y el problema grande, que era el que yo le decía, la mayoría de cero. Entonces, la alternativa es empezar a mirar otro tipo de vectores que nosotros los llamamos densos. ¿Y por qué se llaman densos? Porque lógicamente ya no hay tanto cero, ¿ya? La idea es eliminar el mayor número de ceros y que lógicamente en una dimensión n cualquiera yo pueda obtener un vector casi que completo.
Ya los conceptos de escalabilidad de cómo yo un vector o una dimensión de 100, una dimensión de 200, yo la pueda bajar a una dimensión en R2 para poderla ver, ya eso tiene que ver con una matemática. Esa matemática ustedes la ven, es una matemática que ustedes ven en cálculo 3, solo que ahí, como son muy matemáticos, pues lógicamente eso no se puede ver representado en texto, sino que uno podría hacer muchos ejercicios de polinomios de Lagrange, que son los que me permiten a mí bajar, y yo me imagino que ustedes lo vieron en Lagrange, cómo yo bajo la escalabilidad de una dimensión grande de vectores grandes, ¿ya? Mejor dicho, esto no es un problema de PLN, se las voy a poner fácil. El problema de resolver la escalabilidad de Rn, ¿cierto? De Rn en R2 es un problema que ya está resuelto. ¿Estamos o no, muchachos? Parto de ahí. ¿Ok? Muchachos. Sí, profe. ¿Listo? Ujú. Sí, profe. Yo no sé qué hicieron. ¿Ustedes se acuerdan de Lagrange? ¿Quién se acuerda más o menos? En cálculo 3, ¿hace cuánto vieron cálculo 3? Uf, hace rato. Sí, no. Es de pronto si alguno tiene la memoria bien actualizada, no. Uno tiene que estar trabajando en esto, o sea, y no en PLN, tiene que estar trabajando ya uno en matemática, digamos en matemática elevada, en matemática fuerte. Eso es una matemática fuerte. Entonces, lo que uno hace ahí, ¿ustedes se acuerdan del método del descenso rápido? Creo que ese sí, con el... el del gradiente. Eso, gradiente. Exactamente, muchachos. ¿Se acuerdan cómo era el gradiente? Aquí estoy dibujándolo, ¿cierto? Ajá. No, pues, o sea, él deriva, o sea, no, Exacto. o sea, se saca el gradiente y sigue el vector y va bajando. Exacto. Entonces, esa es una técnica, ¿no? El método de descenso rápido también es una técnica. Entonces, uno podría establecer una relación entre los polinomios de Lagrange, porque lógicamente me permiten polinomios en Rn, ¿cierto? Y de tal manera yo podría utilizar un método de descenso rápido para tratar de escalar a este R2, ¿ya? Entonces, más adelante hay unas cosas que se utilizan mucho en análisis numérico, que son los métodos de Newton-Raphson. Entonces, yo podría en una recta o en un plano cartesiano, yo podría conseguir un conjunto de puntos que me permitan hacer este tipo de escalamiento, pero lógicamente se utiliza un método de descenso para bajar este polinomio. Entonces, uno en Machine Learning, para no entrar tanto en esta parte matemática, desde los que quieran de pronto trabajar Machine Learning de la parte matemática y hacer de pronto este tipo de cosas, a los alemanes que les gusta mucho esta parte, los que son muy buenos matemáticos, ellos les gusta mucho trabajar toda esta parte. Y entonces eso se ve reflejado en cosas como las máquinas de soporte vectorial, ¿cierto? Las SVM de las cuales yo les he hablado. Voy a tratar de colocarles de pronto una lecturita bien chévere ahí para que ustedes la lean y la tengan ahí. Inclusive el concepto de red neuronal, el primer concepto de red neuronal es un caso básico y un caso trivial de una máquina de soporte vectorial, por eso se llama de soporte vectorial. Esta es una ala fuerte, pero en Machine Learning uno siempre lo que trata es de volver todo de tipo log, ¿cierto? De tipo log y de tipo exponencial, lógicamente en el intervalo de 0 a 1. O sea, ¿y por qué estoy hablando de eso? Porque seguramente cuando yo le decía a Daniel, corrija la función de similaridad, es porque esos valores grandes no. O sea, nosotros por lo general la idea es trabajar entre valores entre 0 y 1, ¿cierto? Exacto. Entonces uno lo que trata es de mirar hasta dónde ese conjunto, este dot producto o ese producto punto tiene que estar entre un rango y lógicamente
el calcular ese producto, punto producto, uno también podría mirar si hay una función matemática que me permita agarrar ese conjunto, ese producto punto y me lo vuelva una probabilidad. Esto es lo interesante que tiene la matemática y a eso es lo que ustedes están llamados, pero en esta asignatura lógicamente no hacemos eso, ¿no? Yo no lo hago por lo general. El que quiera lógicamente trabajar de pronto un método de gradiente, entonces, profe, mire, yo quiero trabajar una máquina de soporte vectorial y yo quisiera mirar y experimentar, porque aquí se trata de eso, de experimentar con algunas funciones de gradiente, a ver cómo bajamos a la linealidad de algunos algoritmos que son muy fuertes y muy pesados. Entonces, ¿por qué voy hacia allá? Porque gran parte de todo este descubrimiento es lo que hoy le ha dado fuerza a estos métodos de vectorización de palabras, que además de tener una técnica de semántica distribucional, por eso arranqué hablando, que fue lo que yo expliqué la vez pasada, pero ahorita lo voy a volver a explicar, además de tener la semántica distribucional, que me parece a mí que es muy bueno, también tiene una linealización utilizando funciones que son que son de regresión lineal. ¿Se acuerdan de las funciones de regresión? De eso sí nos acordamos, ¿cierto? ¿Se acuerdan, muchachos? Análisis numérico o la regresión logística. Entonces yo lo que hago es que si yo tengo un conjunto de puntos, pues nada, yo trato de pasar una línea recta o trato de tener funciones más lineales, lo más lineales posibles. Uno a veces piensa que las funciones de suavizado son funciones lineales. No, pueden ser log regresion, o sea, que sean funciones que estén pegadas muy al plano de la X, para que no me suban tanto y se mantengan constantes. Entonces, la idea con estos métodos, pues tiene que ver también con de qué manera yo voy a empezar a procesar la información. ¿Se acuerdan que la vez pasada también habíamos hablado un poquito del concepto de la matriz de correlación entre palabras? Era algo parecido. Esta matriz de celda o esta matriz de frecuencias. Yo también puedo tener una matriz de palabras también con ventanas. Esto tampoco dio mucho resultado. ¿Sí lo ven ahí, no? ¿Ven esa matriz ahí? ¿La ven, muchachos? Sí, profe. Sí, sí, profe. Esta es una matriz que nosotros llamamos matriz de concurrencia. La matriz de concurrencia también es vectorial. Si usted se va, separa aquí en like y usted se va aquí a la derecha, ¿cierto? De like, usted también va a encontrar un vector dependiendo de las palabras que estén en el vocabulario. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con estas representaciones? Que siguen siendo muy grandes con ceros todavía, porque a veces hay palabras que no están seguidas con otras palabras. Por ejemplo, lag y learning. Aquí tengo las tres oraciones. Lag y learning no están seguidas de pronto. ¿Sí ve? Que hay light drop. Entonces, estos ceros también son problemas. Pero además de los ceros, aquí vamos a tener vocabulario. ¿Sí ve? Aquí en esta parte es un vocabulario y este es un vocabulario. Si yo tengo un vocabulario de 25,000, en fin. Lógicamente voy a encontrarme que, ojo con esto, ¿no? Una cosa es el vocabulario y una cosa es el alfabeto. El vocabulario son la cantidad de palabras que yo puedo tener. Esta es una representación que me podría a mí servir, una matriz de concurrencia. Yo podría inclusive arrancar con una matriz de concurrencia. Alguien me puede decir, profesor, ¿y qué tal si esos vectores los volvemos lo volvemos densos? Ah, sí, uno podría pensar que sí. En el ejercicio que hicieron ustedes, en cierta forma, no se hizo el ITDF, pero en el ITDF que yo les dejé ahí, lo que yo traté fue hacer eso, ¿no? Solo que yo volví ahí vectores entre 0 y 1, pero vectores de palabras versus documentos. Pero yo también podría volver esta matriz de, vamos a ver, por ejemplo acá. No está antes, ¿cierto? Ah, aquí, mira, aquí está. Entonces, si usted se da cuenta, si a mí me dan esta información de documentos con palabras, esta última matriz T, D y F, yo la volví entre 0 y 1, pero volvemos a lo mismo. Tengo el problema del mismo vocabulario. Aún más, si yo tengo poquitos documentos, si tengo un vocabulario bastante grande, la matriz va a ser grande. ¿Estamos o no?
De la otra diferencia con cuando yo tengo una matriz de palabra por palabras es que yo sé que la matriz es cuadrada, es lo único, es la única ganancia que yo voy a tener. Más sin embargo, ojo lo que les voy a decir, este tipo de vectores se sigue utilizando de igual manera. Yo podría encontrar similaridad entre palabras. ¿Estamos o no? Si yo tengo este vector, la misma tarea que hicimos, yo la puedo hacer con palabras. Yo le puedo decir aquí qué tan similar es like con otro tipo de palabras. Solo que aquí el problema es que es de conteo y de ventanas. De dos, cuántas repeticiones tengo sobre la palabra like, que sería el objetivo. Si yo quiero mirar la palabra like y yo quiero mirar a la derecha, que serían deep learning, y a la izquierda ahí, entonces yo tengo que definir ventanas. Y lo que pasa es que aquí en estos métodos yo no voy a tener ese recorrido que puedo tener durante todo el vocabulario. Ese es el gran problema que tengo aquí con estos métodos. Entonces, tengo esta representación para empezar a hablar un poquitico. Entonces, vamos a entrarnos un poquitico ya al concepto de Word Embedding. Entonces, lo que vamos a tratar entonces, en cierta forma, es de resolver el problema de sparse. Y vamos entonces a empezar a ver, bueno, profe, listo. Entonces, usted nos da la alternativa de vectores densos y nos dice que estos vectores son más pequeñitos. Sí, estos vectores son más pequeños porque el vector prácticamente acude es al número o al rango de palabras que yo voy a definir. Y a ese rango, y con ese rango, que era el ejemplo que yo les daba en la clase pasada, que yo me podía mover, y con ese rango yo lógicamente lo que puedo conseguir son vectores mucho más densos. Aquí tengo un ejemplo de lo que nosotros llamamos una codificación one hot, pero que es lo mismo, yo tengo un conjunto de palabras que dice los vectores one hot son dimensiones muy grandes, es lo mismo porque van a estar basadas, pero estos one hot yo los puedo volver embeddings, y cuando yo los vuelvo embeddings, entonces trato de quitar todos esos ceros que yo tengo. Y entonces, lógicamente, alguno me va a decir, bueno, profesor, ¿y cómo se quitan esos ceros? Porque aquí acuérdense que ya no vamos a tener el vocabulario, sino que yo voy a tener ya el contexto. Entonces ya voy a tener es una palabra que es, en pocas palabras, nuestra palabra centro, nuestra palabra objetivo. Y esa palabra objetivo ya no va a depender en cierta forma ya no va a depender del vocabulario, sino que va a depender del contexto donde está. Miren la diferencia grande, muchachos. Son dos cosas totalmente diferentes. En estas matrices, yo lo que hago son como conteos, a pesar de que alguien me puede decir, profesor, pero allá hay un contexto. Sí, pero hay un contexto de conteo. O sea, yo miro que a la derecha o a la izquierda, cuántas veces está pizza de la palabra. Si yo tengo a cake aquí como mi palabra de destino, y yo voy a mirar pizza, pues yo lo único que hago es contar. Pizza está una vez. Ah, si está en la ventana 2, entonces la cuento una vez. Si está hate, la cuento. Aquí en OneGod, ahí lo único que yo hago es, lógicamente, contar cuántas veces está en la oración. Uno, love está, que está uno. Entonces, es como un booleano, ¿no? Pero, lógicamente, estos booleanos me van a servir seguramente, este OneHot seguramente me va a servir más adelante como referencia para poder empezar a trabajar ya los conceptos de vectorización como tal. Entonces, lo importante es que yo aquí no voy a descartar lo que se ha venido trabajando. Entonces, esta parte digamos que esta parte de vectores o de OneHot, yo la sigo trabajando. Inclusive yo podría agarrar una matriz de palabras con palabras y lógicamente lo importante es que yo la puedo volver vectorizable. Vamos a ver cómo es que yo se lo vuelvo vectorizable. Entonces, ¿qué es lo que yo he tratado en este curso? Aprovechando que, bueno, que tengo un poquitico más de tiempo, he tratado como de desglosar muy minuciosamente el método de Word2Vec, porque la mayoría de los que utilizan Word2Vec no saben por dentro qué es lo que hay, y es una estructura muy sencilla, no es una estructura de deep learning, pero es una estructura que por dentro tiene un concepto muy interesante, y tiene los dos conceptos de semántica distribucional, y tiene el concepto que me parece a mí importante, que es el de regresión y el de un clasificador. Por eso era tan importante, por eso es tan importante que en el curso de PLN uno nunca olvide el concepto básico de Machine Learning. Yo tengo mi modelo, yo tengo un clasificador, yo parto de varios conceptos.
Un momentico. Me lo guardas entonces. No. El muchacho, qué pena. Y entonces, nada, yo tengo un clasificador lineal que seguramente debe tener ejemplos positivos y ejemplos negativos. Y lógicamente tengo un clasificador en vez de un predictor. Bien, entonces aquí les muestro un poquitico. Este fue el creador de Bordeaux-Beck, este es mi color. Estos tipos son durísimos. Estos de aquí abajo son Manning, el que está en la mitad es Soccer y Pennington. Mejor dicho, estos cuatro los reclutó Google, son de la Universidad de Stanford, pero Mikolov, digamos que dio al traste con todo este concepto de Bordeaux-Beck. Prácticamente el vectorizar palabras de esta manera, porque vuelvo a lo mismo, aquí lo importante en el curso es ver de qué manera, sí, está bien, yo puedo vectorizar, pero de qué forma al vectorizar, yo puedo entender cómo es el concepto. No solamente ser un usuario, nosotros como ingenieros de sistemas o ingenieros computacionales, yo lo llamaría más bien ingenieros computacionales, nosotros tenemos que darnos a la tarea de entender las cosas. Yo no concibo que lógicamente uno no concibe con un ingeniero de sistemas de la Universidad del Valle, no, usted se imagina en una empresa que usted le hablen de Bordeaux-Beck y usted lo pongan a meterse en el cuento, a meterse ya en la parte del código y usted no sepa, no, usted tiene que saber eso. Hay cosas que no necesariamente usted tiene que verlas aquí en el curso, pero como el tema de Bordeaux-Beck fue un tema que prácticamente partió el PLN en dos, ya desde el año antepasado, ya se venía hablando. Entonces, esta vectorización de palabras, usted la tiene que entender para poder meterse en el problema. Yo les he dicho en repetidas ocasiones que no es la primera vez que terminan a uno llamándolo y diciéndole, profe, tengo un encarte porque, mire, me pusieron esta tarea y la verdad es que yo no sé cómo resolverla, me pusieron esto. Ahorita se está trabajando mucho el concepto de vectorización porque muchas empresas, ahorita más con este boom, me imagino yo que esto va a crecer mucho más. La verdad es que la información que están haciendo, o la información que se está reclutando, es una información que no es muy segura. Yo a veces le digo a los profesores en las reuniones que tratemos de ser lo menos showcistas posible porque estamos creyendo en un show. Yo no puedo, lógicamente, a través de la minería de opinión, por ejemplo, le voy a poner un ejemplito así, a través de la minería de opinión tener una tendencia sobre el COVID-19. Yo podría tener, en algún momento yo podría tener un concepto de referenciación sobre cómo de pronto se puede expandir la enfermedad en la ciudad de Cali, pero todos se han dado cuenta que nadie ha atinado, ¿no? Que hace 3 semanas todas las universidades en España con modelos matemáticos estaban pronosticando que la curva se iba a aplanar en estos días y ellos llaman a la curva aplanada, a aplanar la curva, y ayer hubo una cantidad de muertos en España. Entonces, a veces de manera irresponsable se maneja este tipo de información. Acordémonos que nosotros en PLN lo que hacemos nosotros es manejar información de texto. Entonces, uno podría también investigar en muchos artículos, porque ahorita están saliendo miles de artículos y miles de artículos en COVID 2019 para ver qué tendencias, por ejemplo, cuál es la tendencia de los especialistas, cuál es la tendencia de los epidemiólogos, qué es lo que ellos perciben. Porque si ustedes se dan cuenta ustedes cuántas percepciones
oyen ustedes en el día en los noticieros, es una cosa increíble y nadie se pone de acuerdo, ¿sí? No hay un acuerdo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad nueva, porque los datos que se tienen son muy recientes, porque también hay mucha información oculta. Entonces, si yo me pongo a hacer una cosa seria en PLN para empezar a buscar tendencias, yo la podría hacer, pero tendría que tener primero que todo el insumo que son los datos. ¿Qué es lo que me permiten estas herramientas como Word2V, como ver todo lo que estamos trabajando en la parte que son contextualizados? ¿Y qué quiere decir que sean contextualizados? Que asumen que existe una semántica a través de la similaridad. Entre la similaridad de qué? Entre la similaridad de condiciones. Dos palabras son similares si comparten una propiedad. Gasolina y carro, por ejemplo. Yo automáticamente. Entonces, por eso era que les quería presentar el cuadrito al principio de la semántica. Esto es una semántica distribucional que simple y llanamente me sirve para los datos, para los datos. Entonces, pero así como yo lo puedo hacer para los datos, también lo puedo hacer para las imágenes, porque todo lo que yo puedo hacer de manera vectorial. Entonces, este método de Word2Vec seguramente no puede servir para imágenes, porque no sirve para imágenes, solamente sirve con palabras, porque lo que se está, porque como aquí hay en juego dos teorías, una de tipo lingüística y uno de tipo matemático, entonces están las dos correlacionadas. Entonces, en toda esta cuestión ayer, inclusive la semana pasada nos llamaron, nos llamaban y es una aplicación que está por ahí, yo la tengo por acá, yo no sé si ustedes de pronto ya la tienen. Y esto tiene que ver mucho con PLN, ya se les voy a decir. Esta aplicación, inclusive nos llamaron para que hiciéramos parte del proyecto. Es de la embajada, ay, hombre, es de la embajada de Palestina. Contrató unos muchachos ahí de la Univalle para hacer un aplicativo. Ya les voy a decir cuál es el aplicativo, yo lo tengo inclusive por acá. A ver, a ver. Ruta de vida, yo no sé si alguno de ustedes ya la tiene. Entonces, esa ruta de vida lo que le dice a usted es qué tan cerca está usted de personas contagiadas. Entonces, tiene varios temas. Tiene el tema de georreferenciación, tiene el tema de Abius Data, ¿cierto? Porque usted tiene la información suya, tienen la cédula suya, lógicamente usted cuando entra la cédula, él automáticamente lo que trata es de ubicarla, pero también hay una analítica de datos ahí que se puede mirar para hacer predicciones más adelante. ¿Ve? Es una cosa totalmente diferente. Entonces, así como yo rescato datos y hago extracción de datos a través de mi celular, por ejemplo, la georreferenciación, que lógicamente que es lo que hacen ellos, entonces ellos lo ubican a usted y mandan un mensaje a la policía y le mandan un mensaje, tengo entendido que es a la policía y a los hospitales más cercanos, de que hay una posible persona en peligro de ser contagiado por otra persona que está más cerca. Entonces, más adelante lo que uno pueda empezar a hacer es que toda esa información, si lógicamente usted recoge, póngale usted 20,000 o que no creo yo, si usted recoge 10,000 tipos de informaciones, entonces usted más adelante podría empezar a trabajar con los datos de manera responsable. Entonces, ojo con todo ese tipo de cosas que están pasando, que con inteligencia artificial están prediciendo que no, esto es una cosa, para empezar uno a hacer cosas con el COVID-19 tiene que haber un grupo multidisciplinario, donde haya gente, epidemiólogos, donde hayan modeladores matemáticos que trabajen con esta parte de biotecnología y todo lo que tiene que ver con la seguridad y toda la parte que tiene que ver con toda esta parte de virus. Entonces, nosotros, lógicamente, por ser ingenieros de sistemas, ustedes más adelante van a salir a eso, ¿ya? A darle soluciones al mundo. Esa es la idea de ustedes. La idea es que no tienen que ser americanos. Yo lo que no veo bien es que utilicemos la información de manera irresponsable. Entonces, todo eso tiene que ver en la forma que yo hago todo este tipo de modelamientos. Exacto. Si yo empiezo a empezar a trabajar de qué manera es que yo hago todos estos procesos o lo que yo llamo el preprocessing, lo que es la tokenización, lo que es los ejemplitos que hemos hecho, eso tiene que ser bien, eso tiene que ser correcto, tiene que estar funcionando bien. Entonces, nadie más adelante me va a poder pretender, mira, que con Word2Vec nosotros podemos hacer predicciones
sobre cómo será la enfermedad del COVID en Colombia. No, que no inventen. No. Estos vectores tampoco son de georreferenciación. Estos vectores son simple y llanamente vectores en el plano cartesiano donde yo puedo establecer una similaridad. Así como yo puedo establecer la similaridad de coseno, yo tengo otro tipo de similaridad, cómo calcular la otro tipo de similaridad. Entonces miren que hay una cantidad de cosas ahí que pueden estar surgiendo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No. ¿Listo? Ahorita está el boom ahorita de los aplicativos, ¿no? Está el boom de los aplicativos y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Estos aplicativos por lo general funcionan es con georreferenciación y con información, y además con información segura. Por eso hablé de Abuse Data, porque no todo el mundo debería tener la información de uno, ¿no? Y entonces menos si le van a hacer un paneo y le van a hacer, si usted sale con esta aplicación lo sigue usted donde va, ¿cierto? Eso es lo bueno que tiene esta aplicación, pero esta aplicación se está utilizando, digamos, en el buen sentido. A tal punto que nosotros le dijimos a los desarrolladores que por favor al final la información que queda guardada, esa información se debe dañar, o nos la deben entregar o debemos tener una auditoría para que esa información sea dañada. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlos en cuenta. Volviendo entonces a los modelos, este modelo nuevo de Word2Vec que vamos a ver es un método popular de embedding muy rápido. La idea aquí que es mejor predecir que contar, ya no vamos a contar. Entonces la pregunta que nosotros vamos a resolver aquí es probable que W aparezca cerca de una palabra, en ese caso información vendría siendo como la palabra objetivo. No se necesita supervisión de etiquetado a mano, aquí no vamos a anotar nada a mano. Yo no tengo que estar pendiente, es solamente empezar a mirar cómo el modelo me vectoriza y cómo me hace la similaridad entre palabras. Esta idea viene ya de un modelo muy viejo de redes neuronales, a pesar de que no es una red neuronal como tal, multicapa, no, es una cosa muy sencillita. Es una función sigmoidal, pero que la función sigmoidal se comporta como una neurona, en cierta forma. Por eso es el concepto que a veces muchos tienen. El Word2Vector es un modelo mucho más simple que el modelo de lenguaje de red neuronal y tiene dos características importantes. El Word2Vec simplifica la tarea convirtiéndola en una clasificación binaria en lugar de predicción de palabras. Y Word2Vec también simplifica la arquitectura entrenando un clasificador de regresión logística en lugar de una red neuronal multicapa que demanda algoritmos de entrenamiento mucho más sofisticados. Aquí están los dos métodos del Word2Vec. El uno se llama el CWOP y el otro es Keygram. Ambos los puede uno poner a funcionar. Estos dos métodos son muy sencillos. Entonces, si ustedes ven el primero, el CWOP es un modelo de back of words, que es lo que nosotros llamamos palabras malas, pero es porque así se llama. Y ese modelo, ¿qué es lo que hace? Que si yo tengo un conjunto de palabras, miren que el conjunto de palabras va de WT-2, WT-1, WT+1, WT, y lógicamente la idea es predecir la palabra W sub T. O sea, que aquí vamos al contrario, de un conjunto de palabras, este modelo es capaz de predecirme la palabra objetivo. Y el modelo Skigram, que es el que más se utiliza, que digamos, aunque ambos se utilizan, dada una palabra objetivo, W sub T, la idea es encontrar las palabras contextuales. Y esas palabras contextuales no quiere decir que son las que están ahí cerquita de él, ojo vivo, sino que son las palabras, ¿cierto? Que son las palabras que similarmente se comportan más parecidas a él. Quiere decir que el resultado es vectorial. El resultado es vectorial porque lo que yo hago aquí en cierta forma en Skigram es obtener el conjunto de vectores que están más cercanos a la palabra de entrada. En esta parte yo voy a trabajar más bien el modelo que más me ha gustado y el que más he entendido yo para las aplicaciones es el modelo de Skigram. Entonces, yo aquí quiero hacer como un paréntesis antes de volver al modelo de Skigram y voy a meterme con un concepto que tiene que ver con el modelamiento del lenguaje. Entonces, por eso era que yo les preguntaba sobre la probabilidad conjunta y la probabilidad condicional.
tomando el mismo ejemplo el mismo ejemplito que le mostré en el acetato primero. Entonces la idea mía es tratar de encontrar, por SkiGram, la idea mía es encontrar el modelo, ya, un momentico muchachos, un minutico. Buenas tardes. Sí, con ella. Bien, gracias. No. El día de ayer, claro, que lo pudiera llamar el día de hoy, ya yo cancelé una cuota de este mes el mes 04. Sí, sí, claro. Sí, no entiendo, ¿había algún beneficio o algo? Ya. Bueno, no tenemos problema igual con los pagos mensuales. Listo. Jessica, una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que este problema no veo que vaya a subsanarse pues en estos meses. Nosotros tenemos programados unas vacaciones para julio 21 y me gustaría más bien cancelarlas. Esa es la casa de ti, papi. Ya, no sé. Bien, muchachos, qué pena. Bueno, bien, veníamos entonces. Si yo tengo este ejemplo, ¿cierto? Yo quiero calcular, si yo tengo SkiGram, entonces yo quiero calcular cuáles son las palabras contextuales de banking. Inicialmente, mi problema, entonces, en mi problema inicial yo tendría un conjunto en cierta forma yo tendría un conjunto de palabras vectorizadas. Esas palabras vectorizadas serían en ese momento, en ese espacio, dependiendo de la ventana que yo escoja, en ese espacio, si yo cojo ventanas de 2, yo voy a tener que tengo la posibilidad o la probabilidad de tener la palabra crisis y as y turning into con una probabilidad. Entonces, en los modelamientos del lenguaje, nosotros también tenemos esa posibilidad, la posibilidad de que una palabra vaya después de la una o vaya antes de la otra. En este sentido, el concepto de modelamiento está muy sujeto al concepto de probabilidad conjunta, pero acordémonos de una cosa muy importante, muchachos. Yo una probabilidad conjunta la puedo expresar como una probabilidad condicional. Entonces, para mí el concepto de probabilidad conjunta es muy complicado. Entonces, es muy complicado definirlo en el sentido de que el cálculo de la probabilidad es muy grande. Si yo tengo una sentencia bastante grande, entonces este concepto de modelamiento de lenguaje es un concepto que se trabaja muy fuerte cuando yo tengo una sentencia y yo quiero mirar cuáles son las palabras que siguen en una frase. Le voy a tratar de mostrar un poquitico algo que yo explico en la parte de postal, que me gusta mucho y tiene que ver con antes de seguir con Word. Entonces no lo quise meter ahí porque no encontré el text.
Entonces, la pregunta que uno se hace aquí es cuál es la probabilidad de que una palabra W, ¿cierto? De que una palabra W, dada alguna historia, se me pueda presentar. Entonces yo tengo aquí el caso de una palabra que tiene una historia. La palabra rosa tiene una historia, por ejemplo, así decirlo. La palabra, la historia de la palabra rosa es la vida es color de. Entonces lo que yo trato de resolver es la probabilidad de que dada la vida es color de, porque es una probabilidad condicional, se me presente rosa. Seguramente se me puede presentar otra palabra, la vida es color de campo, la vida es color de carro, no sé qué otro tipo de palabra, pero seguramente, ojo lo que voy a decir, rosa o la probabilidad de que rosa vaya después de la vida de color, lógicamente debe ser mayor. A eso me apunto yo. Y entonces, en el problema de Machine Learning volvemos a lo mismo, ¿no? Yo debo tener un corpus donde ese tipo de repeticiones se dé, donde ese tipo de cosas se dé. Yo lógicamente debo tener un mecanismo, un modelo matemático que me permita a mí, en este caso el modelo matemático está como asomando la cara, y asomar la cara quiere decir que la probabilidad lógicamente en este caso es una de las funciones, y yo lógicamente también debo derivar un modelo. Entonces, está visto que si yo voy a calcular la probabilidad de que dado a la vida es color de se me presente rosa, yo lo puedo hacer como el conteo, yo podría hacerlo así, el conteo de mirar cuántas veces está lógicamente rosa después de la vida color D y contar cuántas veces está la vida color D. A esa métrica nosotros la llamamos por lo general métricas de conteo de palabras. Entonces uno establece como una probabilidad. Quiere decir que la probabilidad aquí condicional, la probabilidad condicional aquí se hace por conteo de palabras. Pero este es un gran problema porque yo seguramente en el corpus o cuando yo voy a analizar las palabras en el corpus, las oraciones, yo no voy a encontrar de este tipo de palabras así. ¿Por qué? Porque seguramente si yo tengo otro corpus, así como está la palabra tal y como está, no la voy a encontrar. Pero yo sí voy a poder encontrar grupitos de palabras y a eso es lo que yo llamo bigramas, que fue lo que yo les dije ahorita, ¿no? Que fue lo que les dije. Los bigramas son las relaciones entre dos palabras. Entonces yo puedo decir que una palabra se puede predecir con modelos probabilísticos llamados enegramas, los cuales predicen la próxima palabra desde las n palabras menos 1 anteriores. Entonces yo podría decir que un modelo de lenguaje es este P, ¿cierto? Es este P que está aquí, que dado un conjunto de palabras anteriores, me puede dar P. Entonces, vienen muchos interrogantes. Y entre los interrogantes está la parte computacional, cómo voy yo a computar, a computar esa parte. Entonces, yo también podría utilizar la estadística para poder llegar a caso. Entonces, yo aquí coloqué traté de hacer aquí una inducción, y entonces yo digo que la probabilidad condicional se puede expresar como la probabilidad conjunta sobre probabilidad de A. De igual manera, la probabilidad conjunta de dos palabras, ¿cierto? Que en este caso estas dos palabras, mire qué interesante, estas dos palabras que uno las ve como excluyentes no son tan independientes, porque dependen de una probabilidad condicional, que es esta probabilidad de dado B se presente A. En general, yo voy tratando de hacer la inducción y volviéndola más general, yo puedo decir que si tengo un conjunto de palabras de una sentencia, yo podría expresarla en forma de la probabilidad condicional, ¿cierto? De la relación. Y digo, entonces, lo que pasa en esta oración, yo lo puedo decir que es la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de que dado A se presente B. Ah, bueno, y entonces esa probabilidad de que dado A se presente B, yo la puedo empezar a mirar. Bueno, y entonces alguno me dice, profesor, hágala con conteos. Mira a ver cuántas veces está A y luego está B y hace el conteo de A, porque la probabilidad de A es la que está en la probabilidad condicional. Y así sucesivamente, la probabilidad de C yo la puedo calcular con base, la probabilidad de C A, B es la probabilidad de que dados ya A y B, que ya se dieron acá, se presente C y así sucesivamente. Utilizando la regla de la cadena, yo puedo lógicamente decir que la probabilidad conjunta de una sentencia es igual a la probabilidad de las multiplicaciones. Y yo al último lo que hago es obtener una multiplicatoria, ¿cierto? De esas probabilidades, y puedo concluir que la probabilidad conjunta es igual a la probabilidad condicional, ¿cierto?
de K sub 1 hasta N de la palabra objetivo, que en ese caso es mi X sub K, sobre las anteriores. Esto me permite a mí, lógicamente, ya no calcularla toda por completo. Entonces, mire que abajo yo hago un ejemplito y voy a hacer un poquitico más didáctico. Yo digo, mire, la probabilidad de una palabra, sí, lógicamente, es igual, utilizando la regla de la cadena, igual a la productoria de la palabra posterior y la palabra anterior. Entonces, si yo voy a calcular la probabilidad de toda la palabra, la vida color de rosa, lo que yo hago es empezar, entonces calculo la probabilidad de la palabra la. Entonces, la probabilidad de la palabra la seguramente es la probabilidad de la palabra sobre el corpus, sobre el número de palabras que hay en el corpus. Entonces, aquí calculo la aquí calculo la probabilidad, perdón, dada la palabra la, que me presente vida, así sucesivamente la voy calculando, y lógicamente cada una de estas probabilidades las puedo ir partiendo y las puedo ir calculando, ¿cierto? Las puedo ir calculando. De cualquier manera sigue siendo de todas maneras un problema cuando yo me encuentro con estas oraciones largas. Entonces, aquí lo que estoy tratando de predecir es, dada una oración, una sentencia, cuál es la probabilidad de que una palabra siga. Entonces, pero ya por lo menos hasta aquí, yo resolví esta primera ecuación, ya resolví un problema, que es volver una probabilidad conjunta como la expresión de la productora de una probabilidad condicional. Entonces, digamos que entre matemáticamente yo resolví un problema, pero me toca resolver el otro, ¿cierto? Ya por lo menos encuentro que ya hay una probabilidad, que ya puedo yo lógicamente de una probabilidad conjunta tener una generalización de una palabra posterior con el resto de las palabras. O sea, ya eso matemáticamente lo puedo hacer. Entonces ya viene un concepto que es el concepto de bigramas. Este concepto que está aquí es un concepto de enegramas. Por eso cuando yo tengo estas tres que están acá, por ejemplo, yo tengo la palabra aquí color con tres palabras, sino que no están en coma, sino que tengo la oración, sino que esto me tocaría volverlo a dividir y así sucesivamente. Si yo tengo ya bigrama, entonces el tratamiento lo tengo que conducir ya a tener de 2 en 2 en grupitos de 2 en 2, y para resolver el problema de bigramas viene un concepto que es muy matemático, que es muy interesante, que son las famosas cadenas de Markov. Las cadenas de Markov lo que me permiten a mí en cierta forma es tener similaridades entre la ecuación anterior que tenía, que era la ecuación de la posterior con las anteriores, y esa posterior con las anteriores, esa W sub K con la W sub K menos 1, yo la puedo volver de esta manera con esta igualdad. Yo puedo decir que esa grande la puedo volver en grupitos pequeñitos. Entonces, la probabilidad de que una palabra dependa solamente de la palabra anterior y no de la anterior cadena larga, yo la puedo resumir como grupitos de 2 en 2. Entonces, pero esto solamente se hace lógicamente utilizando esta propiedad de Markov. Entonces dice, se aproxima la probabilidad de una palabra dada a todas las palabras anteriores, esta con anterior, usando solamente la probabilidad condicional. A lo último, lógicamente lo que yo hago es la misma productoria, miren, es una misma productoria, perdón, es la misma productoria, pero lógicamente lo que yo voy a tener son ya productoras de la palabra posterior y la palabra anterior. De la palabra posterior con la palabra anterior. Cuando N vale, cuando K vale 1, cuando K vale 2, cuando K vale 3, entonces voy a tener W3 con la W2. Entonces mire que en cierta forma, por esta propiedad de Markov, yo llego directamente a que la probabilidad conjunta es igual a la probabilidad de Markov o a la misma probabilidad que tenía antes. Esto es aproximado, ¿no, muchachos? No quiere decir que sea igual. Matemáticamente uno lo puede demostrar, sino que la demostración es un poquito extensa. Yo me acuerdo que esa demostración la hacía Irene Teacher en una asignatura que ella tenía en la de simulación computacional. No sé si ahorita la hagan, pero lógicamente esta cadena de Markov o las famosas HMM son muy utilizadas. Y por ejemplo, aquí en este caso la estoy aplicando y me sirven últimas para mi aplicación, para mi PLN. Para mi PLN, yo puedo utilizar una medida para este tipo de bigrama. Y es bigrama porque van a ser de 2 en 2, ¿no? Aquí está la generación del bigrama.
Mire que aquí está la generación del bigrama. Entonces yo siempre voy a tener bigramas, dependiendo, y eso lógicamente me va a dar la probabilidad. Aquí hay una cosa muy interesante, como es una aproximación, lo importante es que ese rango o esa probabilidad, lógicamente alguno me va a decir, profesor, pero ahí se van a perder algunas décimas. Sí, se van a perder algunas décimas, pero es muy poquitico. Hay unos estudios que han refrendado que las máquinas de Markov son las más, digamos, es la herramienta que mejor me permite a mí este cálculo de probabilidades. Bien, entonces cuando yo llego a esa parte, yo tengo que empezar a definir, bueno, listo. ¿Se acuerdan que en la primera clase de PRN yo les hablé de la distribución probabilística? Yo puedo tener distribuciones probabilísticas como las básicas, como las que yo definí las que yo vi en estadística. En ese caso, aquí estoy trabajando con una distribución que es muy de PLN, que es una distribución por conteo. Entonces, es la más simple, es, digamos, la más intuitiva, por eso yo coloco ahí. A eso se le llama maximum likelihood estimación o estimación de máxima. Verosimilitud, ¿qué quiere decir con eso? Que yo puedo calcular la probabilidad condicional de dos palabras que pueden ser precedentes y antecedentes utilizando el conteo. O sea, eso puede ser verosímil. ¿Cómo lo hago? Pues facilito, contando en el corpus cuántas veces la palabra W sub n menos 1 está antes de la palabra W sub n. ¿Ve qué interesante? Esto es muy importante. Dividido sobre la palabra, sobre las veces que está la palabra W sub n menos 1 en el corpus, en todo el corpus. Y eso me sirve lógicamente para Postagem si yo quiero calcular, si quiero obtener una distribución de probabilidad. ¿Se acuerdan de las probabilidades que me sacaba a mí el Freelin? ¿Se acuerdan cuando yo corro el Freelin? Resulta que me salen unas probabilidades. Bueno, seguramente esa no es la función de la distribución de probabilidad, pero es algo así. Yo puedo tener distribución de probabilidad. Entonces, en este caso del modelamiento de lenguaje, si ustedes se dan cuenta, dependemos lógicamente de un corpus. ¿Y ese corpus cómo debe estar? Para yo poder establecer ese tipo de cosas, pues debe estar anotado. Si yo quiero trabajar con las etiquetas del Postagem. Entonces, esta medida me dice, pues, que dado un corpus. Entonces, mire este corpus que está aquí abajo. Este corpus, voy a calcular a grandes rasgos voy a calcular las probabilidades. Entonces, esta probabilidad de aquí abajo, de que dado el símbolo, este símbolo que está aquí entre corcheas SH, se me presente I, entonces se calcula como la probabilidad de que lógicamente aquí está IS, está dos veces, ¿cierto? De que I siga S, ahí está bien, ¿cierto? Que es esta que está aquí arriba y esta que está aquí abajo, sobre la probabilidad de cuántas veces está ese corchete, ¿no? Está 3 veces. Quiere decir que esta probabilidad es de 0,67. Y de esa manera, este que está aquí, que es el corpus, de esa manera yo podría calcular. Este concepto se puede traslapar o se puede llevar también a Postag, se puede llevar a otro tipo de cosas, a palabras, y así sucesivamente, ¿no? Digamos que en este caso, este 2, lógicamente, que está aquí arriba, quiere decir que es la palabra S seguida de la palabra I. S con I, S con I. Este de aquí abajo, de /sum, es lo mismo, ¿no? Sum seguido de /sum. ¿Y cuántas veces está sum? Pues está 2 veces, ¿correcto? Y eso me da 0,5. Y de esa manera yo puedo obtener el cálculo de esa distribución de probabilidad. A eso es lo que nosotros, en últimas, entonces, en conclusión, ¿qué tuve yo para hacer un modelo de lenguaje? Entonces, para hacer un modelo de lenguaje, lo primero que tengo que hacer, lógicamente, es trabajar la probabilidad conjunta, ¿cierto? ¿Por qué la probabilidad conjunta? Porque lo que yo primero veo en cierta forma es una sentencia, ¿no? Es una sentencia, y a mí lo que primero se me ocurre cuando yo veo una sentencia
es que es un conjunto de palabras. Entonces yo tengo que mirar esa probabilidad conjunta de ese conjunto de palabras de mi sentencia, de qué manera yo las puedo representar a través de la dependencia e independencia entre las palabras. Lo más seguro es que yo tenga que trabajar una probabilidad condicional para poder mirar la relación. Segundo, ¿qué trato de establecer en este modelamiento del lenguaje? En este, ¿no? En este que está aquí. Yo trato de establecer la probabilidad de que dada, lógicamente, la palabra objetivo, una palabra W sub T, yo puedo encontrar una distribución de probabilidad que me relacione la palabra anterior con la palabra que yo quiero calcular, digámoslo así. Y en últimas, yo lo que encuentro es, lógicamente, una fórmula o una distribución de probabilidad basado en ¿qué? Basado en conteo. Entonces, seguramente vamos a ver otro tipo de probabilidades, ¿no? Vamos a ver otro tipo de, perdón, vamos a ver otro tipo de distribución de probabilidad. En últimas, más adelante vamos a ver que ese conteo de distribución, mire, me sirve para acá. ¿Sí se da cuenta que me sirve aquí, ¿sí ve? En este que estoy señalando aquí, me sirve acá. Ahí lo estoy trabajando, aquí estoy trabajando. Este es un tagueador, más adelante lo vamos a ver, que esta condición que está aquí abajo, es la relación entre estados, digámoslo así, más adelante lo vamos a ver. Y aquí también vuelvo a utilizar la misma condición. Quiere decir que en últimas, un modelamiento de lenguaje, por eso se llama modelamiento de lenguaje, es una probabilidad conjunta que yo puedo modelar, pero siempre termino modelándola, por lo general, siempre la termino modelando con probabilidad condicional. Bien, entonces, ¿qué fue lo que hizo Mikolov? Pues lógicamente Mikolov dijo, mire, bueno, listo, aquí hay una serie de modelamientos del lenguaje, hay una serie de distribuciones de probabilidad que se calculan. Más adelante yo les podría mostrar, yo creo que si alcanzamos en la próxima semántica, yo les voy a mostrar cómo hago yo la función de distribución de probabilidad en el análisis sintáctico es diferente. Yo lo hago de manera diferente, ¿ven? Lo voy a hacer seguramente con las reglas sintácticas. Y lógicamente eso me retrocede a mí, me retrocede y me va y me va y me da vueltas y vuelvo otra vez al concepto básico. ¿Se acuerdan del concepto básico de Machine Learning? En el concepto básico del Machine Learning, que es, yo tengo un conjunto de entrenamiento, acordémonos bien, yo tengo un conjunto de entrenamiento, tengo un modelo matemático y ese modelo matemático, ¿qué es lo que hace? El modelo matemático me define una distribución de probabilidad. ¿Para qué? Para que un dato nuevo que venga, él lo meta perdón, el modelo entrene con los datos, entrena bajo esa distribución de probabilidad. Y cuando yo meto ese dato nuevo debe entrar lógicamente también en esa distribución de probabilidades. Y si es una clasificación binaria, me debo preguntar si está en el lado positivo o si está en el lado negativo. Vamos a volver otra vez a mostrar eso para que se acuerden un poquito. Mire que en cierta forma seguimos en lo mismo, ¿no? Mire que no nos... yo no sé si está aquí, sí, aquí está. Vamos otra vez. Nos bajamos a Machine Learning, seguimos en Machine Learning, entonces... Pero eso toca explicarlo así como con mañita, ¿no? Como despacito. Aquí está. ¿Se acuerdan? Míralo, ahí está. Sea un dominio de distancias X y el dominio de etiqueta Y. Sea P de XY una distribución conjunta. Ah, bueno. Pregunta, esa distribución conjunta, ¿cómo la establezco, muchachos? Ahí, en el ejemplo anterior. ¿Quién me dice? Que me quiero devolver acá porque quiero ahí como quedarme un poquito. Esa distribución conjunta. A los muy callados. Muchachos. Yo no sé, profe. Yo personalmente no sé cómo hacerlo. Yo tampoco.
¿Seguro? En el ejercicio anterior, con el que estábamos tratando de explicarlo, ¿qué tenía yo? ¿Cierto? Tenía una probabilidad, ¿cierto? Tenía esta probabilidad, ¿cierto? Esta probabilidad condicional. Y esta probabilidad condicional yo quiero obtener un valor de que dado este valor se me presente este después, ¿cierto? Dado un WT es un 1, pero yo lo calculo con el conteo, ¿cierto? Del W sub TN menos 1, ¿cierto? Con el conteo, con el W sub T, ¿cierto? Y abajo estaba el W sub T menos 1. Entonces, yo lo que hago es contar cuántas veces está este después de el W sub T después del T sub N menos 1. Eso es lo que yo hago. Esta que está aquí es la probabilidad, ¿cierto? Y esta es la forma como yo obtengo esa distribución de probabilidad. Si yo me voy aquí a esta definición, ¿cierto? De P de X y X, entonces yo digo, sea el dominio X y el dominio lo Y, sea P de Y una distribución conjunta sobre las instancias. ¿Quién es este X? El X, ese que está ahí, es el valor de ¿qué? Es cada uno de los valores de estos que están acá pequeñitos, estos valores W sub T y W sub T sub 1. Y el valor de la Y, ¿cuál es? El valor de la Y, pues es el conteo que tiene esa probabilidad. ¿Estamos o no? Quiere decir que a un par o a un bigrama, ¿cuál es el bigrama? Pues un bigrama es la palabra posterior con la anterior. A un bigrama yo le estoy asignando, ¿qué le estoy asignando? Le estoy asignando una probabilidad, a eso se le llama la distribución de probabilidad. Le estoy asignando un valor, ¿cierto? Un valor que vendría siendo que el valor de ese conteo que él hizo. Me voy a ir otra vez. Me voy a ir otra vez al ejemplo. Más bien voy a ir al ejemplo para que puedo tener los tres ahí para irles mostrando. Este tema siempre de modelamiento del lenguaje, pero digamos que no es tan fácil ni tampoco ni tan complicado. Entonces, mire, volviendo al ejemplo que yo les tenía, aquí está, mire, esto es lo que yo le quería decir. Es este que está aquí adentro es mi X, ¿cierto? Esto que está aquí es mi X. Y este que está aquí es mi Y. ¿Listo? Mi P es mi Y. Entonces, si yo tengo lógicamente bigramas, ¿y por qué son bigramas? Porque mire que los tomo de dos en dos. San con S, am con I, do con G, así. ¿Okay? Lógicamente, esa distribución de probabilidad es esto. Pregunta, ¿y por qué es conjunta? Ahora sí, explicándoles esto. ¿Por qué hago la definición de probabilidad conjunta aquí? Diga, sea P de XY una distribución conjunta sobre las instancias Y de etiquetas XY. Es conjunta porque simple y llanamente lo que yo hago es calcular toda la probabilidad de todas las palabras que están en la sentencia. Entonces, seguramente cuando yo tengo una sentencia, yo voy a tener grupitos, ¿cierto? Si yo tengo la vida es color de rosa, si yo tengo la vida es color, sí. ¿Me prestas un cordón de los tuyos? ¿Por dónde estoy? De los tuyos, que me voy a hacer una casa de madera. Ay, digan a su mamita que no sé. Ahorita yo miro. Entonces, muchachos, este que está aquí es mi P conjunto. Este es mi W sub 1. Qué pena, muchachos. Este es mi W sub 2, ¿cierto? Este es mi W sub 3. Este es mi W sub 4. Este es mi W sub 5. Y este es mi W sub 6. Entonces, la probabilidad de todo W sub 1 hasta W sub 6, ¿cierto? Es lo mismo que yo calcular las probabilidades de cada uno. Entonces, yo voy a calcular aquí la probabilidad de W sub 6 dada la probabilidad de W sub 5. Como es una productoria, lo multiplico por la probabilidad de dado color, ¿cierto? Se presente la palabra la.
y así sucesivamente hasta que llego aquí, ¿cierto? Hasta que llego acá. Entonces, lo que yo les decía, esa probabilidad conjunta es cuando yo calculo toda la probabilidad. Toda esta probabilidad es lo que nosotros llamamos una probabilidad conjunta. Y la distribución de probabilidades es cada uno de los valores que yo consigo para cada una de estas probabilidades. Entonces, la probabilidad de esta, entonces, está dada por términos por conteo. Entonces, aquí cuento cuántas veces está, lógicamente, la palabra la seguida de rosa y cuántas veces está la palabra la. Aquí lo mismo, cuántas veces está la palabra color seguido, ¿cierto? Color seguido de la palabra la sobre la palabra color. Esta es otra probabilidad, un valor de probabilidad entre 0 y 1. Y a eso es lo que nosotros llamamos la distribución de probabilidad. Entonces, volviendo al tema que siempre, pues, que es, digamos, desde el principio, cuando yo arranqué, yo les decía, todo sigue siendo Machine Learning, solo que el Deep Learning se mete ahí al Machine Learning, pero dando recursos. Pero si yo me leo el tema y si yo me leo esta definición, es lo mismo, ¿sí ve? Entonces yo tengo un vector X, este vector X es mi sentencia y tengo mi Y, que dice una distribución conjunta sobre las instancias Y etiquetadas, sobre conjunto sobre las instancias Y, etiquetas de X, Y. Dado un ejemplo de entrenamiento, entonces un ejemplo de entrenamiento es que, lógicamente, yo a una, en cierta forma, a un bigrama, en este caso, es un bigrama, yo le puedo asignar una probabilidad. Entonces, la idea fundamental, y eso es lo que nosotros llamamos el muestreado, ¿no? Lo que yo hago, el entrenamiento que yo hago. Entonces, lo que yo hago es entrenar mi conjunto, vuelvo a lo mismo, ese es mi Machine Learning. ¿Y cómo hago para entrenar mi conjunto? Pues, lógicamente, ya mi conjunto entrenado tiene por dentro de ese modelo, que es un modelo de MLE, y ese modelo, lógicamente, viene de una generalización que es la productoria de todas las sentencias que yo pueda encontrar en la forma que yo esté organizado. A lo último, ¿qué es lo que yo hago? Predecir. Y lo que hago es predecir un nuevo valor X sobre ya el conjunto que está entrenado, sobre el conjunto que está entrenado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que como yo tengo una distribución de probabilidad, la distribución de probabilidad, digamos que es un tema muy a ras, ¿no? Es el tema más matemático, pero en última lo que yo tengo es post-tag, análisis sintáctico, yo puedo tener también análisis morfológico, dependiendo. Entonces tendría que también mirar el análisis morfológico, cómo lo puedo volver un problema que tenga que ser probabilístico. Hasta ahora estamos trabajando, hasta ahora esto que yo he tratado de explicar es un problema de modelamiento de lenguaje haciendo una distribución por conteo, que es muy parecido al modelo anterior, que yo solamente hacía conteo, pero allá no hablaba de ninguna forma, hablaba de probabilidad, de ninguna manera, sino que la probabilidad allá era la medida I, TF y DF, mejor dicho. El problema que teníamos allá eran los famosos ceros. Entonces, mire que allá también tengo un modelo muy parecido a Machine Learning, donde tengo un modelo matemático. El modelo matemático aquí es un modelo matemático que todavía no se ve, porque apenas solamente tengo la distribución de probabilidad. Más adelante, cuando les empecé a mostrar de abajo, cuando yo tengo un postal, yo como que empiezo a multiplicar y a mirar cómo se relacionan los estados y cómo se relacionan las etiquetas con las palabras. Ahí es donde empieza como que a decir, ya, y como que está el modelo. Pero por ahora lo que me interesa a mí ver es que sigue siendo un problema de Machine Learning, porque yo en últimas lo que yo quiero también es mirar a ver, bueno, de qué manera, volviendo otra vez al tema, de qué manera aquí en el Word2Vec, de qué manera yo puedo darle el valor a ese W sub T. Mire que ese W sub T aparece aquí, mire lo que interesante, aparece aquí y aparece aquí. Entonces, en últimas, el concepto de Word2Vec me está diciendo, mire, usted tiene que encontrar una probabilidad, tiene que encontrar la probabilidad de que dado W sub T, esté W sub T menos 1, menos 2, perdón, que si está W sub T, esté W sub T más 1. O sea que si nos damos cuenta, el que cambia aquí es el contexto. Y si yo hoy miro el método de Skillgraph, es esto mismo, míralo, aquí está. Tengo una palabra W sub T, que es esta que está aquí, y aquí están las otras, ¿sí? W sub T más 1, W sub T más 2, W sub T menos 1 y W sub T más 2. En últimas,
también tengo que resolver este problema, ¿no? Tengo que resolver el problema, porque a mí en última me van a dar una sentencia, aquí me están dando una sentencia lógicamente, y yo en últimas aquí estoy tratando de mirar a ver si esa probabilidad condicional también me funciona acá. Entonces, lo que hizo Mikolov fue mirar todos estos modelos del lenguaje para poder establecer, bueno, ahora sí, y cómo carajos vamos a tratar de, dada una palabra, encontrar todas las palabras que son contextuales o que son parecidas. Porque en últimas, ese es el tema de hoy, sino que me fui un poquitico a explicarles esto que había colocado acá. No me gusta colocar cosas sin antes explicarlas. No sé, hasta aquí, muchachos, no sé si me entendieron lo del modelamiento del lenguaje. ¿Y por qué se llama modelamiento del lenguaje? Porque yo estoy modelando un lenguaje, ¿cierto? A través de sentencias, dando una distribución de probabilidad. Alguno me va a decir, profesor, ¿y qué tal si utilizamos una distribución de probabilidad de esta manera? Yo digo, bueno, listo. En el caso de Mikolov, seguramente no va a utilizar ese modelamiento de lenguaje que yo traté de explicar ahora, sino que va a utilizar otro. Eso es lo que vamos a tratar de ver. No sé si les quedó claro el concepto de modelamiento del lenguaje, muchachos. Pregúntenme ahí a ver. Porque eso es modelar un lenguaje, ¿no? Alguno me dice, profesor, pero es que está modelando el lenguaje a través de bigramas. Exacto, ahí lo estoy modelando a través de bigramas. Ahí lo estoy modelando a través de la relación entre la palabra posterior y la palabra anterior, ¿ven? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Muchachos? Jean-Paul. Hola, profe. Hola. Ahora sí, ya lo escucho. Sí. No, lo que pasa es que, o sea, no, estaba esperando a ver si de pronto otro compañero o algo participaba. Pero lo que yo le iba a decir era que creo que Sí. para entender aparte, pues, desde mi punto de vista, debo como repasar un poco lo de la probabilidad, darle una repasadita a Valle y todo eso, leer la diapositiva y luego más bien traer las dudas. Porque yo la verdad Bueno. no me queda muy claro y no sé muy bien los términos que usted está utilizando. O sea, no sé cómo hacia dónde va, como eso de crear un lenguaje, no. O sea, la parte práctica que usted me diga, es que esto va acá y se utiliza para esto y otro. Estoy un poquito perdido, la verdad. Bueno, voy a intentar como empezar otra vez un poquitico con el cuento del modelamiento del lenguaje, ¿listo? Voy a tratar de empezar ahí, donde estoy aquí, en el modelamiento del lenguaje. Profe, una pregunta. Sí. Listo, uno coge, ya, ¿cuál es el objetivo de modelar el Exacto. lenguaje? Luego, ¿para qué se utiliza? O sea, ¿para qué lo modela uno? El modelamiento del lenguaje lo utiliza uno en términos matemáticos para calcular la probabilidad conjunta de un conjunto de palabras en una sentencia. Cómo se relacionan ellas. Entonces, por eso yo empecé diciendo, mire, cuando yo tengo una sentencia, ¿sí? O sea, tiene dos significados. Ya voy con lo otro. Me parece muy buena la pregunta. Excelente. Entonces, cuando yo tengo una sentencia, nosotros en PLN lo primero que hacemos es dividirla en palabras. ¿Ve? Entonces, esa probabilidad conjunta, ¿por qué se llama conjunta? Porque están todas para nosotros en PLN, están todas las palabras. Exacto, están todas las palabras ahí, correcto, pero esas palabras no se comportan de manera independiente. Para eso sirve el modelamiento del lenguaje, para decir que esas palabras sí tienen una relación, que no son independientes. En ese caso, para eso es que sirve el modelamiento. Y en última, ¿para qué? Para darle el valor a la probabilidad. Lo que pasa es que la probabilidad conjunta, como tal, es como la etiqueta, es decir, mire, usted asegura que calculando la probabilidad conjunta, usted puede obtener, y eso es lo que se llama el modelamiento del lenguaje, es la forma como yo hago o cómo yo le distribuyo una probabilidad a una relación entre palabras. Eso es lo que se llama el modelamiento del lenguaje. Exacto. Es que el nombre como que me sugería otra cosa. Yo pensé que iba a modelar. Pues modelar un lenguaje me suena como otra cosa, ¿no? Allá como un conjunto de Sí, lo que pasa es que relaciones. digamos que el modelamiento del lenguaje
Sí, es que modelamiento es como muy... Lo que pasa es que aquí se modela es con una distribución, en el caso que utilicé yo ahí, es una distribución de conteo. Entonces yo cuento la palabra que está, la posterior y la anterior. Pero mire qué interesante, que en este modelo que yo expliqué, por eso se llama un modelo de bigramas. ¿Por qué? Porque yo siempre tomo de 2 en 2, ¿me entiende? De 2 en 2. Por eso al principio yo como que empecé explicándole, diciéndole, mire, si yo tengo la vida es color de rosa, a mí me queda muy difícil explicar o calcular la probabilidad de que rosa, lógicamente, esté antes de la oración. Entonces, las cadenas de Markov, es que a mí a veces eso es lo que me preocupa, muchachos, que a veces hay cosas que ustedes la debieron dar, ¿cierto? Y que son sencillitas, no son difíciles, pero son prácticas. Yo me acuerdo que cuando estaba Irene, mejor dicho, Irene lo primero que hacía era en estadística y en probabilística era meterles que era el concepto de máquinas, las cadenas de Markov, a pesar de que ahí solamente utilicé una propiedad. ¿Qué propiedad utilicé? Y digo, mire, para usted calcular la probabilidad de dado una palabra posterior con todas las demás, no, usted también puede calcularla con la productoria de cada una. Para eso fue que metí la propiedad. Pero eso no es lo más importante ahí, eso es una propiedad matemática que yo utilizo ahí para decir, mire, este es mi modelamiento, claro. El concepto de modelamiento hace como que se le va a uno, pero es el concepto con el que se ha trabajado. Uno lo encuentra como en inglés es, inclusive uno debería dejar el término language modeling, pero es modelamiento del lenguaje, ¿me entiende? Por eso es. Entonces, claro, el modelamiento del lenguaje me sirve para esas dos cosas. Primero, para, lógicamente, calcular esa probabilidad, porque mire que yo en últimas lo que obtengo es que esa probabilidad conjunta es igual a la productoria de esas probabilidades. Y en segundo lugar, es para tratar de mirar a ver cómo consigo yo una distribución de probabilidad. Claro, el concepto de modelamiento. Entonces, cuando yo hablo de modelamiento de lenguaje, estoy diciendo, mire, yo estoy tratando, ojo, de encontrar una relación entre los bigramas de una oración utilizando esta distribución de probabilidad. Ese es prácticamente el modelamiento de un lenguaje. Entonces, seguramente, para el ejemplo que estamos trabajando ahorita, yo quiero encontrar, entonces, ¿cuál es la tarea? Me parece que la pregunta que usted hace es muy buena. ¿Cuál es la tarea ahorita? Entonces, la tarea ahorita es otra, cambio. Bueno, si yo relacionaba, entonces, ¿por qué lo llevé a Machine Learning? Al concepto de Machine Learning. A mí me gusta mucho el concepto de Machine Learning, porque ese concepto de Machine Learning lo que me permite a mí es decir, bueno, entonces el modelamiento del lenguaje también se comporta como una máquina de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tengo un conjunto, ¿cierto? Un conjunto de asignaciones, un conjunto training. Tengo la famosa función PDXY, que es la famosa función de distribución de probabilidad, que quiere decir que al elemento X yo le hago una distribución. ¿Qué pasa aquí con el elemento X? Que uno no lo ve, ¿sí me entiende? Uno pareciera que el X es una palabra, no, yo podría decir que ese X que está ahí se me transforma en vectores, en bigramas, en trigramas, ¿me entiende? Ese PDXY que está aquí, ¿dónde está? Este PDXY, lo están viendo ahí, ¿cierto? Este PDXY, este X que está aquí se me transforma, ¿sí me entiende? Yo aquí lo dibujé aquí arriba, muchachos, mírenlo. Aquí está. Es un vector. Para mí ahorita en el ejemplo que hice, ese X se me convierte en tuplas, en bigramas. Entonces, ese P grande que está aquí es la famosa distribución conjunta. Ahora, es la distribución de probabilidad que yo utilicé. Ahora, lógicamente que no es fácil tratar de encontrar esas tres distribuciones de probabilidad. Entonces, lo que se hace es que, lógicamente, uno toma las que están, uno prueba las que están. En eso consiste Machine Learning. Uno va probando. Pero en últimas, el modelamiento del lenguaje, así como lo definí, usted también puede definir otro tipo de modelamiento del lenguaje. Al final, lo que yo quiero, ¿para qué sirve el modelamiento del lenguaje? Yo necesito encontrar otro también parecido, aunque aquí abajo, él después no lo llama modelamiento del lenguaje, él lo llama Word of Two. Entonces, él dice, bueno, ¿yo de qué manera puedo encontrar o puedo calcular esta probabilidad conjunta o esta, que en últimas es esta probabilidad condicional que usted la ve por acá, ¿sí? Aquí arribita, aquí. Yo en últimas debo mirar a ver cuál, lógicamente, o cuál es el contexto de la palabra banking. Entonces,
es lo que vamos a ver. ¿Por qué yo traté de explicar el modelamiento del lenguaje? Porque me parece interesante cómo lo calculan ellos y cómo lo calcula ahorita Mikolov. Por eso era que quería hacer la introducción. Si no hago esa introducción es muy difícil. A eso se le llama un modelamiento del lenguaje. No sé qué más preguntas tengan, muchachos. Ahora sí, Jean-Paul, más o menos. Sí, sí, señor, ya me quedó claro. Como, o sea, yo Sí, siempre sí. necesito aprender, necesito que me digan para qué se utilizan las cosas. Entonces sí, como que entiendo. No, súper, me parece bien, me parece excelente. Lo que pasa es que uno a veces está más metido en el tema matemático, pero eso tiene una cantidad de connotaciones. Entonces, más adelante, ojo lo que le voy a decir, más adelante ese modelamiento del lenguaje en la parte sintáctica me cambia. ¿Entiende? Ya me va a cambiar. Ya no lo voy a mirar, ya no lo voy a mirar con las palabras que siguen, sino que lo voy a mirar con las reglas sintácticas. Ah, bueno. Entonces voy a tratar de mirar. Entonces, digamos que en este trabajo de Gordon-Stubbe Mikolov se basa en se basa en la parte de modelamiento del lenguaje. Seguramente lo que usted me estaba diciendo de mirar la parte estadística, sí está bueno mirarlo de pronto, lo de la probabilidad conjunta, pero yo creo que aquí no vamos a extendernos mucho. Sí sería bueno que de pronto para el tema de post-tagging de pronto miraran el tema de las cadenas de Markov, que me parece que es un tema muy interesante y que les puede servir a mucho para otros temas, ¿no? No solamente para PLN, ¿sí? Creo que hay un compañero que está preguntando por el chat. Entonces, Ay, qué pena. A ver. Sí, sí, profe, básicamente lo que se hace, me está preguntando que lo Esteban, es base de probabilidad predecir si una palabra corresponde a una oración. Sí, en este modelo sí. En este modelo prácticamente lo que uno hace es tratar, y la única forma es calculando la probabilidad, es calculando como una probabilidad. Y entonces mire que eso se me vuelve un tema de predicción. Exacto, usted me lo está diciendo ahí, predecir, ¿no? Acordémonos que tenemos dos cosas, ¿no? Clasificación y predicción. Uno puede predecir, pero lógicamente para hacer predicción es lo mismo, ¿no? Es el mismo modelo Machine Learning. Yo tengo un conjunto de entrenamiento, tengo que tener un modelo matemático que me calcule esa distribución y que me diga, ¿para qué? Para que cuando entre la palabra me diga si sí o no está, o si está después o en qué lugar. Eso en cierta forma es lo que uno hace. Entonces todos estos conceptos de PLN se basan mucho en los conceptos de modelamiento del lenguaje. Yo sé que la expresión de pronto, pero es eso, modelamiento del lenguaje es eso, es encontrar una distribución de probabilidad y una relación. Entonces, mire qué interesante, que en este modelo del lenguaje, yo utilizo un concepto básico, que es el concepto de probabilidad condicional, para demostrar que las palabras sí lógicamente dependen una de otras. Pero ¿quiénes dependen una de otras? Las que están próximas, ¿sí me entiende? Y esto es muy interesante, porque aquí, ¿qué fue lo que yo hice? Agarrar bigramas y de manera secuencial. Vamos a ver en el caso de Gordon-Stubbe, cómo fue que él hizo el modelamiento del lenguaje. Entonces, no sé qué más preguntas hay en acá. No, listo. ¿Seguimos? Listo, muchachos. Bien, entonces, ellos propusieron un clasificador. Lo voy a hacer de una manera más intuitiva, pero ya pensando en que este también es otro tipo de modelamiento del lenguaje, pero que lógicamente es diferente. ¿En qué sentido? Diferente en la metodología. El modelamiento del lenguaje cambia de acuerdo a cada tarea que uno va a hacer. Entonces, yo tengo esta sentencia que está aquí. Esta es una sentencia que tomé del libro de Juraffi, que me parece interesante. Y tenemos la palabra T, que es la palabra, digamos que es la palabra objetivo, que es la palabra que lógicamente yo quiero entrenar un clasificador para que me dé el contexto de esa palabra, porque en última lo que uno quiere cuando hay vectorización de palabras, lo que yo quiero es mirar la similaridad o las palabras similares a esa palabra T, ¿estamos o no? A esta palabra T. Y cuáles se emparejan y cuáles son las similares a esa palabra. Y de esa manera, lógicamente, poder decir, bueno, si a mí me dan un corpus bien grande de 2 millones de palabras, yo puedo con absoluta seguridad definir un modelo de lenguaje por ahí. ¿Por qué se llama un modelo de lenguaje? Porque seguramente, ojalá lo que les voy a decir, hay una distribución de probabilidad que se tiene que definir
para relacionar un conjunto de palabras, pero aquí va a ser de manera distinta. ¿Estamos o no? En el anterior modelo del lenguaje, ¿qué era lo que yo hacía? Trataba yo de mirar la relación de la palabra posterior y la palabra anterior y de predecir si la palabra o no, en últimas, podía estar en la sentencia. Aquí el objetivo es diferente. Aquí el objetivo es que de acuerdo a una ventana, mire que ahí está la ventana de 2, yo voy a mirar. Entonces es como si a mí me colocaron una ventana aquí en mi oído derecho y en mi oído izquierdo y mire, solamente va a caminar de 2 dependiendo de esa ventana. Usted va a mirar cuáles son las palabras, lógicamente, que son similares. Entonces, en esa tarea de ir buscando las palabras similares, yo lo que voy tratando de hacer es que, o el concepto que ellos utilizaron, un concepto de distribución probabilística, en el sentido de que en últimas ellos dijeron, miren, las palabras que estén más cerca, lógicamente, en los diferentes contextos, a esas son las palabras que llamamos similares. Acordémonos que ese es el concepto de distribución. Ellos utilizaron ese tipo de concepto que es diferente al anterior, por eso expliqué el anterior, y es diferente al tipo de concepto. Entonces, aquí yo hice como una especie intuitiva para tratar de explicar. Yo digo, el objetivo es entrenar un clasificador que, dado una tupla TC de una palabra objetivo, se empareje con una palabra de contexto candidata, por ejemplo, apricot jam, ¿cierto? Si usted la ve, aquí está en la ventana. Quizás apricot hardware, que no está ahí, retornará la probabilidad de que sea falso. Esa es la probabilidad de que sea 0, ya ven, muchachos, falso. No, estos muchachitos. Entonces, la idea aquí del clasificador es tratar de mirar a ver cómo, cuántas palabras, ¿no? En C, porque es que C, lógicamente, C no es único, ¿no? C son varias palabras que, lógicamente. Y entonces mire que aquí se define como un contexto. Entonces aquí como que cambia la película. Aquí ya no estoy mirando la palabra anterior a apricot y la palabra posterior, ¿cierto? Entonces ya como que tengo que empezar a mirar y en ese concepto ya debo empezar a mirar a ver cómo me voy a definir o cómo me voy a cranear, y que fue lo que hizo mi modelo de lenguaje. Entonces, mi modelo de lenguaje también, lógicamente, es un concepto que tiene que ver con el tema de la probabilidad. Siempre nosotros, en lenguaje natural, cuando tenemos oraciones y tenemos palabras y queremos mirar todo este tipo de cálculos, por lo general uno siempre acude a la probabilística. Porque acordémonos que estos resultados son aproximados. Estos resultados, por lo general, no son determinísticos. Y la pregunta que uno hace aquí prácticamente, o lo que uno establece o lo que ellos establecieron, fue un clasificador binario. Entonces, el clasificador binario, acordémonos bien que un clasificador binario tiene las mismas características. El Y de mi clasificador binario tiene 2 valores, positivos y negativos. Entonces, este más que está aquí representa los ejemplos positivos y este menos que está aquí representa los ejemplos negativos. Entonces, los ejemplos positivos son aquellos Cs o son aquellas palabras que son contextuales, ¿cierto? Que son contextuales, por eso este positivo es más una simbología, porque aquí lógicamente no tenemos el modelo como tal real, sino que lo que voy a tratar de mostrar es cómo funciona Word2Vec. Y este negativo, lógicamente, pues es la otra probabilidad, la de uno menos el otro que está aquí, cuando la palabra C, lógicamente, no es del contexto de la palabra. Y cuando yo hablo del contexto, es dependiendo de las asociaciones que tienen los diferentes recorridos que hace la palabra en todo el conjunto, en toda la extensión. Y la pregunta, que era lo que yo les decía anteriormente, es la misma pregunta. ¿Cómo el clasificador calcula la probabilidad P? En el anterior, yo calculaba esa probabilidad P pues de una manera de conteo, que me parecía a mí que entre comillas era sencilla. Entonces aquí yo como que empiezo, ya como que este modelo de Word2Vec y cómo calcula Word2Vec es diferente. Entonces una palabra es probable que ocurra cerca de la palabra objetivo si sus vectorizaciones embedding son similares a la palabra objetivo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tratar de encontrar? Que si yo lógicamente en las diferentes ventanas que defina voy a encontrar que si a este vector que está acá, los embedding que están acá son cercanos a estos que están acá, yo puedo empezar a encontrar ya mis palabras de contexto. ¿Ve qué interesante? Y entonces por eso yo en últimas me pregunto si la similaridad entre cosenos me puede servir.
pero acuérdense que la similaridad entre cosenos está definida para el conjunto producto, ¿no? En cierta forma. Entonces, ¿cómo se puede calcular la similaridad entre palabras vectorizadas? Entonces, cuando yo tengo el concepto de palabras vectorizadas, lógicamente, yo lo que voy a tener es en una columna son todas las palabras respectivas con los vectores, y de tal manera que esos vectores que ya vienen dados es en cierta forma, por la contextualidad. En pocas palabras, lo que me va a sacar son las más contextuales, que son las que van a estar más cercas, y las menos contextuales, que son las que van a estar menos cercanas o más alejadas, pero debo definir un concepto de similaridad. Entonces, aquí pregunto yo, el concepto de similaridad, así como está definido, no es una probabilidad. Acordémonos que ese concepto es un valor entre menos infinito e infinito. Para convertir este conjunto producto en una probabilidad, entonces, es donde yo trato de empezar a utilizar el modelo de Machine Learning y a empezar a utilizar los modelos matemáticos. Entonces, una función sigmoidal o una función, lo que llamamos nosotros una función logística, lo que hace es un suavizado, ¿no? Un suavizado entre 0 y 1, pero de valores que son bastante pequeños, lógicamente, para poder simular el concepto de probabilidad. Entonces, lo que yo cambio aquí es el conjunto producto o el producto punto, lo cambio o lo transformo a una probabilidad. Quiere decir que yo puedo utilizar funciones de suavizado para hacer ese tipo de conversiones, porque es que el conjunto producto aquí, lógicamente, no es una probabilidad, es lo más importante que yo veo acá, a pesar de que el coseno me da entre 0 y 1, que es diferente, ¿no? Que es totalmente diferente. ¿Y por qué, lógicamente, yo debo empezar a mirar las probabilidades? Porque, hombre, si yo tengo un conjunto de entrenamiento y tengo ejemplos positivos, ya no voy a tener esa distribución que antes tenía. Hay una cosa muy importante, muchachos. Si ustedes se dan cuenta, en el anterior ejemplo, esos conteos que yo hago, como yo los puedo pasar a etiquetas también, por ejemplo, yo puedo utilizar ese modelamiento de lenguaje para el post-tag, para verbos, para sustantivos. Por lo general, esos modelos de conteo MLE es para datos anotados. Este que está aquí, este que estoy yo tratando de aquí de hacer, no son para datos anotados. A pesar de que yo estoy colocando positivos, ahí yo no estoy anotando nada, sino que lo que estoy diciendo que es positivo son las palabras que están cercanas a quién, a T, de manera vectorial. Mire qué importante. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces yo utilizo esta función, o yo utilizo no, lo que ellos definen es esta función simultánea. En últimas, lo que yo hago es convertir este producto, este conjunto producto, que es el del T con el famoso C, con las palabras contextuales, lo que hago yo es llevarla a una función, a esa misma función que está aquí, para que lógicamente el conjunto, entonces la similaridad entre dos palabras, en cierta forma, yo la puedo lógicamente convertir a través de la función sigmoidal en una probabilidad. Ahí es donde está la clave. Entonces, yo cambio en cierta forma la similaridad del coseno del conjunto producto, porque no es un producto probabilístico, con este concepto. Este fue casi que digamos, la punta del iceberg con la que ellos hicieron casi todo el trabajo. Entonces, en últimas, el modelo de entrenamiento, yo por eso lo señalo aquí en rojito. Entonces yo digo, en resumen, el Skigram, que es el de encontrar el contexto de las palabras de una palabra objetivo, es un clasificador probabilístico que da una palabra objetivo de testeo y su ventana de contexto K palabras, asigna una probabilidad basada en cómo la ventana de contexto es similar a la palabra objetivo. Entonces, esas probabilidades que lógicamente él va asignando, pues son mayores a las palabras que están más cercanas a quién, a la palabra de testeo que yo quiero hacer. Por eso en este caso escogí yo el método de Skigram, ¿no? Entonces aquí abajo yo hago como la claridad, digo, la probabilidad está basada en la aplicación de la función simultánea al producto punto de los embedded de la palabra objetivo en la palabra del contexto. Mire qué interesante. Lógicamente que este es un modelo muy sofisticado, pareciera que fuera un modelo fácil. Lo que ellos hacen con esta función exponencial es tratar de bajar y de colocarlo en las probabilidades, en las dos probabilidades. Y lógicamente, si usted se da cuenta, este es único, ¿no? Y este CSUI son las diferentes palabras en las que yo me puedo mover. Aquí están los diferentes contextos. Mire que los contextos van desde I, desde 1 hasta acá. ¿Sí?
y las ventanas de contexto. Mire, aquí el caso son las ventanas de contexto en las que yo me puedo mover. Y él lo que va haciendo es probando vectores que estén cercanos al vector de T. Y de esta manera va encontrando la similaridad. Me parece que... Entonces aquí yo traté de colocar el conjunto de entrenamiento, que lo saqué del libro de Yurayev, que me pareció interesante. Entonces, mire, los ejemplos positivos, ¿cómo pueden ser? Los cercanos a apricot, ¿cierto? Que son estos que está acá. Estos que están acá son ejemplos negativos o lo que se llama el ruido. Y este acá es la ventana, una ventana de 2. Seguramente estos ejemplos, mire que aquí está Jan, y estas palabras de pronto es porque aplico en otra parte del texto, acordémonos porque estos no son textos anotados, se encuentran estas palabras. Aquí aplico está con ruido. Entonces mire que aplico, por ejemplo, aquí tiene valores negativos. Mira que aquí está el TC en estos ejemplos negativos. Estas palabras que están acá seguramente son negativas, son ruidos, son palabras que no son contextuales. Acuérdense que los ejemplos negativos son las palabras que no son contextuales. Aquí estamos. Voy a subirme un poquitico. Así la habíamos definido. Aquí están, mire, estas que son las palabras de probabilidad de que la palabra C no sea la palabra del contexto de T. Y de esa manera, lógicamente, él empieza a hacer el entrenamiento hasta que va encontrando el conjunto de palabras K. Yo digo aquí, por cada instanciamiento de entrenamiento TC se crean K ejemplos negativos. Para cada T se extrae una palabra ruido, que es una palabra randómica de un lexicón diferente a T. El lado derecho muestra K igual a 2, significa 2 ejemplos negativos del training para cada ejemplo positivo de acá. Entonces lo que yo le hago es mostrar a la máquina o al clasificador y yo le digo, mira, aquí este es un ejemplo negativo, estos son 2 ejemplos, pero ojo vivo, muchachos, no les estoy mostrando la palabra, sino que les estoy mostrando el vector. Esto es muy importante, ¿no? Aquí no coloqué que son embedding, pero estamos hablando de que son vectores. Entonces, en cierta forma, el método de Bordos to Base, lo que yo le estoy diciendo, mire, yo tengo un conjunto de ejemplos positivos. Entonces, estos vectores están muy cercanos, el de apricot y el de stable spoon. Los otros no. Exacto, los otros no están cercanos. Entonces, por cada palabra, un clasificador binario debe tener ejemplos negativos y positivos. Aquí hice yo un dibujito que me parece interesante, entonces, que era lo que yo les estaba diciendo ahora. Se trabaja con el embedding, entonces el modelo Skigran aprende de 2 embedding por separado por cada palabra W. El embedding objetivo, que es el de la palabra que yo quiero mirar, y el embedding del contexto, que son todas las palabras posibles del contexto. Estos embeddings son almacenados en 2 matrices, la matriz objetivo, que es esta T, la matriz C, que es esta, y entonces por cada palabra que es una I de esta fila, entonces este es un vector de 1 por D, porque es la dimensión de... bueno, yo tengo aquí un vocabulario, lógicamente, pero este vocabulario es muy finito, y digamos que es un vocabulario muy corto, no es igual a los vocabularios que yo tenía anteriormente. Y en última, lo que trata este modelamiento de lenguaje es asegurar que siempre hayan valores en los vectores. Porque en últimas, yo en la entrada vamos a ver que hay varios métodos de Bordos to Base y varios gráficos donde lo que entra es un vector de 1 y 0 y él me lo convierte en un vector bastante denso, que era en principio lo que yo quería. Entonces dice, para cada fila de la matriz T es el vector 1 por D, ahí está, yo este es un vector de por D, por la palabra I en el vocabulario B, correcto, y en cada columna J, ¿cierto? En cada columna J de la matriz de contexto, que es de D por 1, del vector C sub J por la palabra J en B. ¿Esto qué quiere decir? Que yo lo que estoy haciendo aquí en pocas palabras es que para una palabra objetivo yo voy a encontrar que el valor incrementa, porque como es vectorial, si está cercano. Entonces mire que aquí yo tengo que aplico el Jan en el ejemplo anterior, si está cercano, lógicamente, este valor de T sub J, de T por J, C sub J, que es un valor punto dot, pero que está calculado en función de la función simodial, es mucho mayor que este valor que está aquí de aplico con los que están allá. Entonces, aquí lógicamente no me muestra esa, digamos, esa linealidad que tiene la palabra con las otras, pero matricialmente es eso, ¿no? Aquí están las palabras que son cercanas a la palabra objetivo son las que más seguramente son las que son mayores y son las que están más cercanas y vectorialmente están más cercanas. Y el conjunto dot, acuérdense que también en la similaridad es lo mismo, ¿no? Cuando 2 vectores están más cercanos, el producto dot es mucho más grande y eso me lo garantiza la función simodial.
digamos entonces que en cierta forma, digamos que el método del Gordon-Stubbe, esa es la parte matemática, digamos, es la parte que está por debajo. Para la próxima clase, la idea mía es hacer un taller con esto que acabé de explicar hoy. Vamos a hacerlo uno por uno, vamos a agarrar un vector de una palabra objetivo, lo vamos a hacer punto por punto, vamos a hacer ese taller completico para que ustedes vean cómo es que funciona. Pero hoy tenía que explicarles, y a esto es lo que nosotros, y a esto es lo que se le llama el modelamiento del lenguaje. Entonces, aquí, ¿cuál es la clave del modelamiento del lenguaje? Primero, te lo voy a hacer aquí como en resumen. Primero, el modelamiento del lenguaje aquí sigue siendo, lo primero que yo tengo que establecer es mi PDT, ¿sí me entiende? Ese es mi PDC, perdón. Mi palabra objetivo, aquí está mi palabra objetivo, y lógicamente mi palabra de contexto. Lo segundo que yo lógicamente trato de establecer aquí es que defino una función, es una función que es una función sigmoidal, que es una función exponencial, pero ojo, esa función exponencial lo que está haciendo es representarme o devolverme probabilístico el tema de similaridad, que es el mismo, porque sigue siendo el mismo producto punto, que es DTC, sino que solamente esto lo que me hace es volver este valor entre 0 y 1, y me lo vuelve probabilístico, pero en últimas, lo que yo tengo aquí en T y en C son vectores, ¿no, muchachos? Vectores es lo que yo tengo acá. Eso no lo expliqué hoy, eso es lo que voy a explicar la próxima semana. ¿Cómo es que vuelvo un T? Inicialmente un T, ahorita en estos momentos en una oración, es un one hot. Ya, por aquí hay uno. Entonces, en la próxima clase yo voy a ver cómo convierto esto en vector. Por ahora solamente expliqué el modelo de Gordon-Stubbe como el modelamiento del lenguaje. Entonces, tengo esta probabilidad. No la podía calcular con la misma similaridad con que calculo el coseno, porque lógicamente el valor del vector del coseno no es un vector de probabilidad, pero encuentro una función que me permite hacer lo mismo. Y lo más interesante es que lo que hay en esa función de logaritmo en últimas, lo que entra a esta función aquí son vectores, no entran palabras, son vectores, sino que todo aquí, lo que está aquí en este rojito son vectores, son vectores, para que lógicamente me pueda asegurar que lógicamente está en los rangos establecidos. Y el modelamiento del lenguaje, lógicamente, la función sigmoidal es la que me asigna en cierta forma la probabilidad que yo quiero. Lo más importante y en la tercera es que la forma de calcular este modelo del lenguaje es totalmente diferente al que expliqué primero, porque aquí se trata es de ¿qué? De calcular los elegidos o los que son muy cercanos de manera vectorial a una palabra objetivo, y el resto no. Acordémonos que habían dos métodos, el SIWOP y el SkiGram. Este que expliqué hoy es el SkiGram. El SIWOP no lo voy a explicar porque yo, digamos que casi no estoy yo casi no lo utilizo, pero hay gente que lo utiliza, no estoy muy familiarizado. Este sí lo he trabajado y me gustaría de pronto más bien hacer como un taller con ustedes en la próxima clase. Lo podemos hacer y yo se lo voy explicando para que veamos la otra parte que tiene que ver ya con la vectorización, ya todo en juego. Entonces aquí solamente expliqué el modelamiento del lenguaje. O sea que el modelamiento del lenguaje en última lo que trata es chévere. Dice, bueno, mire, la similaridad entre la palabra es por la cercanía que tienen los vectores. O sea que es la misma teoría de distribución. Ya. Entonces, esto que está aquí, los cercanitos, y los otros pues decrementan. Los otros son más lejanos y seguramente es lo que voy a ver. Entonces, lo que yo voy a tratar de explicar en la otra clase, esta desigualdad que está aquí abajo. Y esta desigualdad que está aquí abajo es que para una misma palabra, lógicamente, las que están cercanas, que son estas SUJs, son mucho mayores que las que están más lejanas. Eso es lo que voy a tratar de explicar desde el punto de vista vectorial, utilizando lógicamente la función sigmoidal. Lógicamente que uno dice, bueno, profe, pero eso no es tan fácil, ¿no? Hacer todo ese tipo de cosas. Claro, este modelamiento del lenguaje es muy sofisticado, es demasiado sofisticado. Pero a mí me parece una bobada digamos, de decirle yo, mire, el Gordon-Stubbe funciona así.
¿cierto? Y que ustedes me digan. Seguramente cuando vayamos a correr el Word 2 para el ejercicio que viene, ustedes me van a decir, profe, ya lo entendí, qué es lo que quiere decir. Seguramente vamos a encontrar que las palabras que son similares son las que son cercanas y son cercanas en esos K. A mí me parece que el valor de K aquí es muy importante. K es el que se mueve en todo el texto. En todo el texto se mueve K. ¿Me entiende? En todo el texto. En los anteriores no teníamos eso, ¿no? En el anterior, mire que en el anterior era el posterior con el anterior con el anterior y la productora de lo que está aquí. Bien, muchachos, esta es la parte, digamos, del modelamiento del lenguaje. La parte de cómo lo vamos a hacer vectorialmente, esa es la otra parte interesante. Esa es la segunda parte más fuerte. Cómo yo agarro un vector one hot de unos y ceros para una sentencia, ¿cierto? Y cómo la convierto en vectores y no solamente eso, sino que ese one hot me da otro one hot haciendo una transformación con esa función sinomial. Preguntas ahí, muchachos. No, señor. Lo importante de esta clase hoy, lo importante es empezar como a mirar que por eso se llama el modelo. Yo modelo el lenguaje de manera diferente, o sea, es como decir, y entonces el concepto de Mikolov dijo, no, no, lógicamente que yo creo que este ha sido el descubrimiento en computación. Yo creo que si a esa gente no le dan el premio Harvard, dice, no, profe, solo que no vi la clase. Yo la subo ahorita. Yo creo que este descubrimiento les va a dar a ellos, tarde que temprano, un premio bien grande, porque les cuento que esto es una cosa impresionante. Yo cuando vi este modelo, nosotros tardamos en correr este modelo con la gente de PLN, tardamos casi como un año para tratar de entenderlo, para tratar de mirarlo, porque nosotros lo que teníamos solamente era el ejecutable que tenía Google. Entonces, nada, ya después que empezó a salir fue que ya... Dice aquí, a mí también me pasó lo mismo, lo vi entrecortada y cada rato me sacaba. Bueno, listo. No, yo voy a tratar de colocar ya, voy a colocarlo ya. Voy a colocar de pasarlo a YouTube. Listo, muchachos. Entonces, ¿cómo quedamos para la otra semana? Pendiente los que me faltan. Pendiente los que me hacen falta por el ejercicio. Y hacemos el tallercito. Se van a dar cuenta que es muy bonito, es muy chévere. Ahí sí les voy a mostrar un modelo Skygran mucho más elaboradito. No es una red neuronal como tal, se van a dar cuenta. Y es más que todo un procesamiento de vectores muy interesante. Les voy a mostrar bien y vamos a hacer el paso a paso. Les muestro cómo que se hace el paso a paso. Y vamos tratando de recordar todo lo que yo expliqué aquí. Por eso era que me tocaba explicar qué era un modelamiento de lenguaje contrastando con otro modelo que lógicamente estuviera por ahí a la mano. Listo, muchachos. Los veo muy callados. Es que están muy callados. Me preocupan. Jean Paul es el que está preguntando. No, todo muy claro hasta ahí, profe. La verdad que sí. No, sí, es que estos temas no son fáciles, Jean Paul. Estos temas no... a estas áreas le corren mucho por eso. Porque toca meterse. Todo esto es de Google, ¿no? Toda esta gente es de Google. O sea, lo que hay por debajo de Google, que era lo que yo siempre, y es lo que yo les he repetido a los estudiantes, ahí en Google eso no son simples programadores, o sea, son programadores, pero son gente que trabajan los modelos matemáticos. Ahí es donde yo hago la diferencia. Quizás cuando vayamos a entrar a ver es más complejo. Estoy tratando ahorita de hacer las diapositivas de ver para tratar de explicarles y de buscar como esos ejemplos y que ustedes me pregunten, profe, que esto no lo entendemos así como hoy, o sea, no lo vamos a ver. Seguramente si usted va a hacer un trabajo más adelante sobre ver y sobre este tipo de cosas, se va a empapar más, ¿ya? Pero la gente que está la gente que está en el grupo con nosotros se da cuenta que hay cosas que no, muchos de los que están trabajando conmigo, a veces les cuesta trabajo entender el modelo de Word 2 sino que con el tiempo y con el trabajo van entendiendo. Bueno, muchachos, nos hablamos. Nos estamos hablando y gracias a ustedes. Ahí seguimos entonces. Quedamos pendientes. Gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, ahí seguimos.
Suerte, que les vaya bien, suerte. Bueno. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, profe. Bueno, muchachos.